Hola, saludos, bienvenidos a mi canal Mimi y mis ancestros tarot. Gracias a todos por estar ahí, gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios y gracias por sus likes. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, dar me gusta, comentar y activar las notificaciones para así poder estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Vamos a hacer una canalización hoy de seres fallecidos. A ver cuáles son los mensajes que tienen esos seres, esos familiares, esos amigos, esos seres fallecidos que están a tu lado y que necesitan enviar mensaje. Vamos a conectar con los espíritus a través de el tarot de Ghost Tarot. Vamos a contactar y a recibir mensajes desde el otro lado del velo. Vamos a pedir permiso con el mayor respeto que todos ustedes se merecen. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a tener un tiempo y un segundo tiempo, o sea, un primer tiempo y luego un segundo tiempo, y así los mensajes van a resonar y van a llegar a más personas. Vamos a comenzar con ese primer tiempo. Vamos a ver cuáles son esos mensajes. Vamos a ver. Este ser, ¿qué mensaje quiere dar ese ser fallecido para estas personas? ¿Cuáles son esos mensajes? Vamos a ver cuáles son esos mensajes. Vamos a ver cuáles son esos mensajes para este primer tiempo. Aquí se me presenta una persona que cuando estaba en el plano terrenal era una persona muy sabia. Se me presenta el espíritu de un hombre, puede ser un padre en este caso, que ha fallecido recientemente. Es una persona alta. Esa persona le veo que trae en la mano como una vasija, es como un cuenco, es como algo que utilizaba mucho en su día a día o de forma muy asidua. Se me deja ver, esta persona se me acerca, pero se me deja ver como una persona muy sabia, una persona que era muy espiritual. Llevaba siempre, aparte de ese cuenco en su mano, como un bastón, pero no era un bastón porque necesitaba ese bastón para caminar, sino era como el bastón que utiliza la persona que lleva cierta responsabilidad, como un chamán o alguien muy espiritual que estaba al frente de otras personas, o sea, tenía a su cargo otras personas que acudían a él para pedir consejos. Entonces llevaba como un cuenco, y en ese cuenco tenía toda una serie de productos o elementos que le gustaba tener a la hora de
dirigirse a los demás o a alguna otra persona. Cuando venían a pedirle consejo, era como que metía la mano en ese cuenco, revolvía los elementos, las cosas que tenía, y era como que de ahí sacaba el consejo o hablaba a través de esos elementos que tenía dentro. Esos elementos podían ser piedras, caracolas, monedas. Utilizaba eso para aconsejar. Una persona inteligente, una persona muy sabia, trabajadora. Cuando esta persona falleció, todos los que estaban a su alrededor, porque fue de forma muy rápida, todas las personas que estaban a su alrededor entraron como en shock, porque fue como fulminante. Fue una partida inesperada. Esta persona era muy amorosa. Y manejaba, por decirlo de alguna manera, todos los elementos. Era como un mago. Utilizaba la magia. Utilizaba todo lo que tenía a su alcance para ayudar a los demás. Entonces esta persona, según me están diciendo las cartas, que esa partida fue tan rápida y tan inesperada, dejó a su alrededor preguntas inconclusas, preguntas que su familia, sus amigos, quisieran obtener respuestas de por qué esta persona se había marchado así, de forma tan rápida. Me dicen las cartas que ahora mismo él está diciendo que no busquen respuestas donde no las hay, que las preguntas las dejen a un lado, porque las respuestas nunca las van a obtener. Que él sabe por qué su partida fue tan de repente, pero le dice a su familia que no se preocupe, que está bien, que dejen de buscar respuestas que no van a encontrar, que él está bien, que se siente a gusto donde está y que no escarben, que no traten de echarle la culpa a nadie, porque es como que él ve que la familia se ha quedado muy preocupada. Este padre le dice a sus hijos, porque dejó varios hijos, y le dice a sus hijos que no se preocupen, que él está bien, que no busquen respuestas, porque no la van a encontrar, porque están perdiendo su tiempo de su vida que pueden utilizar en vivir y en ser felices. Este hombre amó muchísimo a las personas que estaban a su alrededor, quiso mucho a su familia y la sigue queriendo a su familia. Sobre todo, me enseña o me dice que de sus hijos hay una, porque es una chica que ahora mismo le preocupa, que aunque él está en la luz, se siente preocupado por esta mujer. Es una mujer joven, es una chica muy joven,
me enseña una foto donde me dice que esta mujer, que su hija necesita ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda necesita esta mujer? Que este hombre está tan preocupado, que este familiar está tan preocupado. ¿Qué ayuda necesita? ¿Qué ayuda necesita? Me siguen diciendo aquí las cartas, y este espíritu a través de las cartas me dice que deben de cuidar a esta mujer. Es como que está preocupado por la felicidad de esta chica, de esta mujer joven, porque es muy joven. Pero él como que quiere dar un mensaje a los demás hermanos que se preocupen en proteger y cuidar a esta hermana. Me dice que no está en buenas manos, que la persona que tiene a su lado esta chica joven no es buena persona. Entonces, es como que está preocupado y quiere darle mensaje a los demás hijos que se preocupen por esta mujer, que averigüen qué es lo que está pasando con ella, porque ella no suelta prenda, no comenta nada de lo que pueda estar padeciendo ni sufriendo con la persona que tiene a su lado. Me está hablando del amor, que es una chica muy amorosa, es una mujer muy amorosa, pero que la persona que tiene a su lado no le corresponde con ese amor. No lo suficiente como para que él se sienta que ella es feliz y que está en buenas manos. Entonces, el mensaje que trae este hombre es: preocúpense por esta chica, preocúpense por mi hija, no la dejen sola, cuídenla, averigüen qué es lo que está pasando con ella y el hombre que está a su lado, porque ve como riñas, como peleas y como que no está bien y está muy preocupado. Sigue diciéndome este ser fallecido, este padre dice: no se preocupen, que todo en la vida les va a ir bien, van a mejorar económicamente. Tendrán que trabajar duro, sí, pero económicamente van a salir adelante, porque hay uno de sus hijos también que económicamente no está bien. Y entonces ve que hay preocupación por la economía en la familia. Pero dice que no se preocupen, que van a mejorar. Pero tienen que moverse. Quizás le está diciendo, me está enseñando como que deben de tener, uno de ellos tiene que cambiar de trabajo. Como que el trabajo que tiene no le reporta lo suficiente para que esa economía vaya a mejor. Está como parado, ¿no? Tiene un trabajo que realmente no le satisface lo suficiente como para que esa preocupación no esté. Este hombre me sigue diciendo a la familia, el mensaje que le da a la familia: no os preocupéis por lo económico, que van a mejorar. Solo tienen que moverse, cambiar de trabajo, moverse y buscar cosas mejores. Que cuiden a su hija, que se preocupen por su hija, la más pequeña. Preocúpense por ella, porque él está como preocupado. Y aunque la protege, sobre todo cuando
esta chica sale por la noche de fiesta, aunque la protege, es como que hay algo que a él no le gusta de la persona que tiene a su lado. Entonces, para esta familia, para este padre que ha venido a dar ese mensaje, siguen diciendo que están protegidos, la guardiana protectora. Dice también que no se protegen, pero que no sean tan, que esa coraza y ese aferrarse tanto, a protegerse tanto, de todas las maneras, que aflojen un poco con esa coraza que tienen. Porque él piensa que hay que protegerse, hay que cuidarse, pero no ser extremistas, no ir al extremo, porque todos los extremos son malos. Entonces, este padre está en la luz, dice que no se preocupen por él, que su tiempo era el que era, que llegó, que no escarben, que no busquen respuestas porque no las van a encontrar, que él sabe lo que pasó, por qué se fue de esa manera. Cuiden a su hija más pequeña, no se preocupen por el dinero, que si se mueven y saben hacer las cosas bien, todo va a ir a mejor. Que cuiden de su hija. Es el mensaje fundamental que da este ser fallecido. Ok, vamos al segundo tiempo. Vamos al segundo tiempo. Mientras recojo las cartas, piensen que los espíritus llegan siempre para dar mensajes, pero casi siempre, si es que están preocupados por algo o por alguien de la familia, y en este caso ha sido por su hija más pequeña, porque es una chica. Vamos al segundo tiempo. Vamos a ver en este segundo tiempo qué mensaje tienen esos seres fallecidos. ¿Qué mensaje tienen esos seres fallecidos para las personas de este segundo tiempo? ¿Qué fallecido, qué persona, qué ser de luz se acerca? Se me viene acercando, siento la presencia de un ser, de una persona fallecida, que aunque está en la luz, piensa que cuando estaba junto a sus familiares, sufrió mucho. Me dicen las cartas que sufrió mucho. Este hombre que se me presenta aquí primeramente, porque me aparece como otra figura de mujer, pero no viene acompañando a este hombre, aunque pertenece al entorno de este hombre, no es un familiar cercano. Entonces, el primer ser de luz que se me aparece es un hombre que me dicen las cartas que sufrió muchísimo, o sea, hizo una enfermedad larga. Hizo una enfermedad de mucho tiempo y estuvo batallando y luchando, tanto él como sus familiares, por esa enfermedad. Estuvo mucho tiempo en cama.
un hombre que cuando estaba en el plano terrenal era de armas tomar. Cuando digo de armas tomar, es que tenía mucho carácter, tenía muchos prontos. Era como esas personas que tenía mucho amor en su corazón, pero de carácter que soltaba la tapa del pomo rápido. Entonces, este hombre se acerca para darle un único mensaje a un familiar de la familia, valga la redundancia, a un familiar que estuvo con él en su cabecera de casa y de hospital, porque esta persona primeramente estuvo haciendo esa enfermedad en su casa, pero ya luego, aunque la familia no quiso llevarlo, o de un principio llevarlo a un hospital, sí lo tuvieron en casa un tiempo, sí luego tuvieron que llevarlo al hospital por lo malito que se puso. Entonces, el mensaje de este ser, de este Señor que llega hasta mí, es para decir que ya no sufre más, que ya no le duele nada, que ya está en un sitio mejor, ya no siente dolor, ya está con los ángeles, está con los demás familiares que se marcharon antes que él, que esos familiares lo recibieron dándole la mano y llevándolo junto a Dios Todopoderoso a la luz. A este fallecido, a este hombre le costó desprenderse de su yo y de su ego una vez que partió. Pero los familiares que lo recibieron fueron capaces de irlo llevando hacia la luz y de hacerle entender que ya no debería de estar tan apegado a la tierra, a la familia, que tenía que ir a la luz para que su alma se sintiera mejor y en paz. Sus familiares sufrieron muchísimo. Sufrieron muchísimo con la enfermedad de esta persona. Porque vuelvo y repito, se me deja ver como que fue muy largo en el tiempo, de años, la enfermedad de este hombre. Se ha reencontrado con algún hijo que perdió o hija, o alguien de la familia que partió muy joven, muy niño, muy niña o muy joven. Entonces, ese niño, esa niña que partió antes que él, como que también lo recibe y lo ha ayudado a cruzar al otro lado. Era un hombre cegado quizás cuando estaba en el plano terrenal por mucho por lo material, mucho por las cosas banales. No era una persona muy espiritual, la verdad. No se me presenta aquí como una persona muy espiritual. Será muy apegado a lo material, al que dirán de la gente,
al estar a deslumbrar, por cómo vestir mejor, por cómo vivir mejor. Era un poco como muy de que me vean siempre bien. Entonces, partió dejando atrás bastante tristeza, pero me dicen las cartas que la familia como que se siente descansada. Y sabe que este señor está en la luz y está tranquilo y los acompaña a sus familiares, los cuida y los protege. Los cuida y los protege. Este señor trae mensajes para todos sus familiares. Primeramente, este señor habla o me dice que le diga a la familia que dejen de fajarse por lo material, que aunque cuando él estaba en vida le gustaba lo material, la fachada, el tener cosas, le dice a su familia que no sigan por el camino que él siguió, porque no van a terminar bien. Dice este señor que dejen de discutir, que dejen de no pensar en ustedes mismos por pensar en dinero, en casa y en cosas que no se van a llevar. Que amen, que quieran, que disfruten de la vida. Que dejen a un lado discusiones por dinero, por casas, por herencias. Me dice este señor, esta persona, esta alma, que la luz no los ciegue, que el poder no los ciegue y que el dinero no sea la causa de que la familia se rompa, se disperse. Que no dejen que el dinero rompa la familia. Porque hay herencias en esta familia por las que ahora mismo están litigando, están en litigio por dinero o casa que esta persona haya dejado, o si no es casa, son cosas que pertenecían a él, por lo cual la familia ahora está litigando y están discutiendo, como yéndose a las manos, fajándose y yendo a juicio. No se traicionen el uno al otro, es el mensaje también que me sigue diciendo. No se traicionen los unos a los otros. No dejen que la avaricia rompa el amor de la familia. No se traicionen, porque aquí hay sufrimiento en esta familia. Hay traiciones. Hay personas que se han alejado, hermanos que se han alejado uno de los otros. Traiciones por dinero. Peleas por dinero.
Entonces, la preocupación de este Señor, de esta alma que ha llegado hasta mí, es para dar ese mensaje, que deben de unirse, porque Él dice que en la unión está la fuerza, y no al contrario. O sea, no dejen que el dinero rompa a la familia. ¿Qué otro mensaje puede dejarme este ser? ¿Qué otro mensaje? El otoño. Suelta lo viejo y descansa. Suelta lo viejo y descansa. El mensaje de este Señor también para ustedes es que en el otoño es la época en la que Él aconseja que suelten todo lo viejo por lo que están riñendo, peleando y luchando. Descansen, disfruten la vida y que sean felices, porque Él lo que quiere ver es esa unión familiar que cuando Él estaba tenían. Quizás esa unión estaba mucho más, que se veía mucho más la unión cuando Él estaba, porque era como el cabeza de familia, era la persona que unía a la familia. Entonces, al él partir, es como que sea un poco que desintegrado la familia. Hay otro fallecido, hay otro espíritu que venía muy cercano a él, caminando un poco detrás de él con paso cansado, y se me deja ver como que es un amigo que se preocupaba mucho por él en vida, pero que partió antes que él. Entonces ese amigo también como que quiere dar el mensaje a la familia de unión. Es un amigo de este señor fallecido, pero que la familia conocía. Un hombre moreno, un hombre que le gustaba mucho vestir como un poco raro. Quizás se me deja ver como vestía muy raro en el sentido desfasado para algunos. Es como con flores, vestía camisa de flores, pantalón como a cuadros, camisa a cuadros. Era como que lo que actualmente se dice un poco friki a la hora de vestir. Entonces ese amigo ha llegado un poco detrás de este otro espíritu, como dando aliento también a la familia y dando el mensaje de esa unión que necesita la familia para que ellos como espíritu se sientan bien y no vean la discordia que existe ahora mismo en la familia. Entonces ese es el mensaje que ha llegado ahora mismo para estos dos espíritus que han venido uno muy cerca del otro a hablar con esta familia, con esta persona. Espero que haya resonado para muchos de ustedes estos mensajes, y les agradezco de corazón por estar ahí, por seguirme, por suscribiros y por estar al pendiente de cada vídeo que vaya subiendo. Muchísimas gracias de corazón. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísima salud y hasta un próximo vídeo.